Buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cooperando On, un segmento académico dedicado a discutir posibles soluciones de diversas problemáticas mediante la cooperación internacional. Mi nombre es Dayana Cuadros y el día de hoy, junto a mi coproductora Catalina del Río y a una invitada muy especial, tocaremos un tema crucial sobre la acción internacional que se ejerce frente al crimen transnacional, estudiando el fenómeno de las maras en Centroamérica. Catalina, cuéntanos un poco de qué se trata este fenómeno. Buenos días, Dayana, y buen día a nuestros oyentes. Claro que sí, querida coproductora. El término maras es el nombre popular que se le da a las pandillas de jóvenes centroamericanos que tuvieron su origen en Los Ángeles, California. De acuerdo con Santa María, las maras han sido retratadas como un fenómeno que traspasa las fronteras de lo nacional y que amenaza la seguridad interna de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, también conocidos como el Triángulo del Norte. Qué interesante, Catalina, pero me gustaría saber por qué sucede este fenómeno. ¿Cómo crees que afecta lo que llamas el Triángulo del Norte? Buena pregunta, Dayana. En realidad son múltiples las condiciones que hacen que estos países presenten un clima propicio para la proliferación del fenómeno. Uno de los factores identificados ha sido la transición de la guerra a la paz, que trajo consigo el proceso de desmilitarización abrupta y los vacíos de poder en términos de instituciones de procuración de justicia. Gracias por la introducción, Catalina, me queda mucho más claro. También quería contarles que investigando un poco encontré que la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 18 son las confederaciones más grandes a las que pertenecen estos jóvenes. ¿Y cómo funcionan estas dos pandillas? Bueno, estas suelen ser concebidas como organizaciones criminales que poseen una estructura vertical con la capacidad de coordinar de manera transnacional las distintas actividades delictivas a las que se han asociado. De acuerdo con esta concepción, el líder estaría ubicado en una gran ciudad y tendría la capacidad de dictar órdenes dirigidas a los demás integrantes de la pandilla, los cuales operan a nivel local dentro de zonas periféricas de ciudades centroamericanas. Ya veo, tienen una jerarquía bastante definida, Dayana. Sin embargo, debemos entender que existen diversas concepciones sobre la transnacionalidad de las maras. Por eso, para hablar de este tema, decidimos invitar a Lorena Álvarez, experta en cooperación internacional en torno al crimen organizado transnacional. Buenos días, Lorena. Buenos días, Catalina, buenos días, Dayana, y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme a participar en este espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación, Lorena. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre qué son las maras. Ahora nos gustaría comentar sobre las actividades delictivas de estos, entendiendo que existe un debate en torno al carácter transnacional de las operaciones delictivas que estos grupos realizan. Claro que sí. En primer lugar, los maras se dedican solo a las actividades económicas. No pretenden divulgar una ideología o esparcir pensamientos políticos. Su principal interés es lucrarse y así como en cualquier negocio, realizan alianzas con otros grupos. Esto lleva a establecer redes transicionales de crimen organizado. Entiendo, Lorena, pero ¿qué es eso del crimen transnacional organizado? Se puede definir como todas aquellas actividades criminales realizadas por una organización ilegal con ánimo de lucro y que tienen un impacto sustancial no solo en un estado, sino que se replican en varios, haciéndolo un problema transicional. ¿Y tú consideras que las maras hacen parte de este tipo de crimen? Hay investigadores que argumentan que no existe la suficiente evidencia de que las maras proyectan sus actividades en un ámbito económico transnacional, pues se habla de que los vínculos que poseen las pandillas no son formales ni están institucionalizados. Por ende, su transnacionalidad se limita a la reproducción de rasgos identitarios y dinámicas de violencia a nivel local. Sin embargo, desde mi investigación, considero que el fenómeno de las maras corresponde al concepto. Oh, qué interesante. Entonces, de acuerdo con lo que explicaste, ¿cómo afecta el crimen transnacional organizado a la seguridad nacional de los estados? El crimen no solo socava la autoridad estatal, sino que además genera severos daños económicos y aumenta exponencialmente la violencia, lo que resulta en un fuerte deterioro social y un ambiente propicio para la aparición de más actividades ilegales, perjudicando el desarrollo debido al poco atractivo que esto genera para la inversión extranjera. Ahí radica la importancia de tratar con este problema, pues por dichas razones uno de los planes más recurrentes para lidiar con las maras son los proyectos de cooperación internacional, porque como mencioné antes, su carácter transnacional amenaza a varios países necesitando de una acción conjunta. Una última pregunta, Lorena. Mencionas que existen diversas formas de cooperación para afrontar el crimen transnacional. Según tú, ¿cuál es la más pertinente para afrontar el fenómeno de las maras? Debido a su carácter transfronterizo, es importante generar soluciones conjuntas que permitan disminuir el crimen paralelamente, con el fin de contener su reproducción de forma más eficiente. Para ello es importante destacar el papel que juega la cooperación multilateral por medio de organismos internacionales
que puedan agrupar todos los intereses de los países afectados, así como gestionar fondos que permitan a los estados de la región, como Estados Unidos, México e incluso privados, financiar proyectos que favorezcan la reducción de la problemática en estas zonas, pues se ha podido observar la incapacidad de crear estrategias conjuntas que respondan a los intereses de cada estado, cuestión que puede ser resuelta por medio de organismos internacionales que se encargarían de cohesionar todos estos intereses para establecer dichas respuestas. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas, Lorena. Ahora vamos a entrar en la última sección de nuestro programa, en la cual nos gustaría presentar una serie de posibles actividades establecidas entre diferentes actores para lograr una disminución efectiva de la violencia ejercida por estos grupos. Antes de hablar sobre las propuestas, me gustaría comentar las iniciativas individuales que han tomado los estados para resolver esta problemática. El Triángulo del Norte ha apostado por aplicar políticas de represión policial y de endurecimiento de la legislación penal, pero esto no ha conseguido disminuir el impacto de las maras en cada país. Por el contrario, ha generado corrupción policial, limitando la capacidad de actuar de forma efectiva incluso con los habitantes de las zonas más afectadas, ya que la desconfianza generada limita los lazos de cooperación. O sea que puede tener resultados negativos. ¿Y qué más han hecho estos estados al respecto? En El Salvador se habla de posibles negociaciones entre la Mara Salvatrucha y el gobierno de Nayib Bukele, ya que se ha visto un descenso en la violencia homicida. Sin embargo, el gobierno afirma que no se han hecho negociaciones de ningún tipo, algo poco creíble pues hay informes, fotos y visitas oficiales que respaldan lo contrario. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei anunció una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como grupos terroristas. De esta manera, el Estado puede usar toda su fuerza coercitiva, pero existe el riesgo de exacerbar a grupos que han solicitado pena de muerte o estado de sitio contra las maras y el de que se cree una nueva ola de violencia homicida. Por su parte, el presidente de Honduras le ha declarado la guerra a las maras en varias ocasiones y ha llevado a cabo misiones que involucran a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sistema 911 para recuperar el territorio y capturar integrantes de los grupos. Entonces, es claro que los países han entablado una lucha contra las maras desde su contexto nacional. A partir de ello, puede surgir una primera propuesta teniendo en cuenta los intentos fallidos y las experiencias que se han comentado para contrarrestar este fenómeno en Centroamérica. Esta propuesta tiene como punto de partida reforzar las relaciones entre los países del Triángulo. Catalina, ¿podrías desglosarla un poco? Claro, en primer lugar, es fundamental identificar un enfoque propicio para generar una reforma eficaz que combata la delincuencia en los tres países y que incluya a todo el aparato judicial con el fin de abordarlo desde una perspectiva integral. Sin embargo, al ser grupos con actividades transnacionales, es necesario promover las relaciones multilaterales entre los tres estados, fortaleciendo los lazos regionales desde los ministerios de Relaciones Exteriores. Con base en esto, la dimensión de la problemática hace evidente la necesidad de presentar opciones con una perspectiva transversal, con el fin de evitar la expansión de grupos criminales, principalmente en zonas fronterizas. Para ello, una de las actividades que encontramos pertinentes mencionar es la inversión integral que fomente oportunidades tanto laborales, educativas, como sociales y culturales que logren atacar todas las posibles causas que hacen que los jóvenes se unan a estas pandillas. Esto es posible captando recursos tanto de los países vecinos como de privados, posibilitando así inversiones en los países afectados. Pero Dayana, ¿cómo se podría evidenciar que estos recursos están siendo usados de forma efectiva? Bueno, estos recursos se traducen en programas y proyectos de alto nivel llevados a cabo por organizaciones o agencias internacionales que son capaces de articular y ejecutar todos los intereses estatales para disminuir la problemática desde todos los ámbitos. Dicho esto, me gustaría aprovechar la presencia de nuestra invitada para que nos comente qué tipo de actividad de cooperación multilateral le parece más adecuada desde su experiencia en estos temas. Es una muy buena pregunta, porque como se ha venido mencionando hay una incapacidad de coordinar las acciones gubernamentales de los estados, lo que imposibilita una cooperación eficiente y que es necesaria para combatir este fenómeno. Por eso me parece oportuno resaltar la importancia de coordinar la acción tanto de las agencias gubernamentales como de las organizaciones internacionales para que realicen la recolección, clasificación y producción de información necesaria para dictar medidas que se adapten a todos los contextos desde un enfoque apropiado. Parece una estrategia acertada, pues es importante que se involucren organismos diferentes a los estados. Como hemos dicho, para afrontar la problemática se necesita de una acción conjunta. Así es, Catalina. Además que esta articulación permite que las agencias colaboren con las instituciones nacionales para mantener actualizada la información de la situación y así poder establecer estrategias con un panorama real. Sumado a esto, las organizaciones podrían hacerse cargo de distribuir funciones a las instituciones nacionales de manera más acertada para trabajar conjuntamente.
así como podrían también generar una planificación de los recursos para que sean ejecutados de forma eficiente, garantizando que todas las demás actividades se puedan llevar a cabo. Dicho esto, queremos agradecer nuevamente a nuestra invitada por su intervención y a todos aquellos que nos escuchan. Lamentablemente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Esperamos que el tema les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo capítulo de Cooperando Ando.